pues vamos a exponer las tuberías para gas. Y bueno, primero una definición de gas. El gas o gas LP es un hidrocarburo que nace de la mezcla de gases licuados y disueltos del petróleo, que para ser precisos es una mezcla de propano y butano. Es por lo que se le llama gas licuado del petróleo y se abrevia gas LP. Bueno, las tuberías de gas deben disponerse en curso paralelo a una distancia de 3 centímetros en cada una y de 30 centímetros en cruce con conducciones de agua, saneamiento, electricidad, vapor, audiovisuales y de climatización. Además, la distancia al suelo de una tubería de gas debe tener un mínimo de 10 centímetros. La tubería a utilizar en una instalación de gas natural será especificada por el proyectista en el cual se vaya a utilizar, ya sea las tuberías de cobre la tipo K, tipo L o tipo M. Y bueno, el cobre pues es un metal con propiedades importantes por su ductilidad, maleabilidad y de buena conducción de calor y electricidad. No puede ser atacado por gases ni tampoco sufre alteraciones. Cuando éste está en contacto con aire seco frente a humedad, el cobre tiene la facilidad de recubrirse o protegerse con una capa de óxido en que logra impedir ataques posteriormente a dicha humedad. Y bueno, acá comenzará mi compañero Macedonio. Creo que voy yo. Es Federico. Ah, Bueno, buenas noches, Inge. Bueno, ahora haremos un poco de los tipos de materiales que se puede utilizar para las tuberías o la instalación de gas. En este caso, el acero negro. Su principal propósito es conducir el propano o el gas natural a las viviendas residenciales y edificios. Eh, También se utiliza en aguas no potables, frías o calientes debido a su oxidación. Y posteriormente, este material es muy resistente al fuego que el acero galvanizado y su unión se realiza por soldadura o mecanizado las piezas en rosca. Posteriormente tendríamos la tubería tipo K, que es hecho de cobre, se utiliza para la distribución de agua, es protección contra incendios, aceites, el sistema HVAC y muchas otras aplicaciones industriales. Este tipo de tuberías puede utilizar accesorios de compresión debido al grosor de sus paredes. Son más gruesas que la tipo L y M, que posteriormente vamos a verlos, y además de estar disponible en tipos rígidos y flexibles. Posteriormente estaría la tubería rígida tipo K. La tipo K sirve para la conducción de fluidos por ser un material fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Su pared lisa y fabricación sin costura permite un continuo flujo constante y una resistencia constante ante las presiones internas del trabajo de varios atributos, que es, en una parte es el más grueso y soporta presiones más altas. Es un tipo de cobre DHP. Viene en presentación de tramos de 6 metros o 20 pies y cumple con las normas de fabricación ASTM B88 y las normas de fabricación NSH, que según yo, bueno, las normas de NTP, que son acrónimos del inglés del National Pipette Treat o Rosca Nacional de Caños, es una norma técnica estadounidense, también conocida como rosca estadounidense cónica para caños, que se aplica para la estandarización del roscado de los elementos de conexión empleados en los sistemas de instalación hidráulicas. Y la NTP y la ASTM, que es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. La tubería de cobre tipo L. Las tuberías de cobre tipo L son el tipo más común de tuberías de cobre. Esas tuberías son más gruesas que las tipo M y se utiliza en aplicaciones de
gasfitería para interiores, para la protección contra incendios y sistemas de HVAC en algunos casos. La tubería de cobre a utilizar deberá ser tipo rígido o tipo flexible LOK, de acuerdo con la norma NMX W018, vigente desde la 2006. El que sigue. Las tuberías de... Después siguen las tuberías rígidas tipo L. Estas tuberías sirven para la conducción de fluidos, ya que son de un material fuerte y son ligeros y resisten mucho a la corrosión. Tienen una pared lisa y su fabricación es sin costura, lo que le permite un continuo flujo constante y una resistencia constante ante las presiones internas del trabajo. Sus atributos son que son de tipo cobre DHP, vienen en presentaciones de tramos de 6 metros, están hechos bueno, están las normas de utilización o de fabricación, son la ASTM B88 y la norma de fabricación NCH 951. Y estas se utilizan en el sistema de refrigeración de aire, acondicionado, plomería interior y conducción de vapor o agua caliente. La siguiente, por favor. La tubería de cobre tipo M, estas son de pared más delgada que la de tipo K y tipo L. Son de un tipo de tubería que se utiliza con accesorios de compresión y también se puede adquirir en versiones flexibles y rígidas. También son utilizados para el servicio doméstico de agua y sistemas de vacío. Este tipo de tubería es muy popular porque por su precio y la manera en que distribuye el agua o el gas. El siguiente, por favor. Más que nada sirve para la conducción de fluidos por ser un material fuerte, ligero y resistente a la corrosión. También tiene una pared lisa y su fabricación sin costura permite que un flujo continuo y constante. También tiene una resistencia constante a las presiones internas de trabajo. Es más ligero. El tipo de cobre es DHP, en presentación de tramos de 6 metros. La norma de fabricación es de ASTM B88. También tiene una norma de fabricación NCH 951. También cuenta con un temple rígido. Su color de identificación es rojo. Tiene un grabado o un bajo relieve. Y vienen en diámetros de 1/4 a 4 pulgadas. La siguiente, por favor. Tubería flexible tipo ACR. Esta sirve más que nada para la conducción, ya que es de un material fuerte, ligero y es muy resistente a la corrosión. Este viene por longitud de enrollos, tiene una resistencia a la corrosión, también eliminan uniones de acoplamiento en la mayoría de sus instalaciones y sirve para una instalación continua, ya que es de una sola pieza. El tipo de cobre es de HP, viene en presentación de rollos de 15 a 24 metros y la norma de fabricación es de ASTM B280. Las aplicaciones en las que se utilizan este tipo de tubería principalmente son para sistemas de refrigeración, para aire acondicionado y tomas domiciliarias. Esto por su maleabilidad y su ligereza también puede ser utilizada para instalaciones que requieran movilidad y curvados especiales. La siguiente, por favor. Los accesorios de unión. Se pueden utilizar un codo de estufa, abocinados de 45 grados al rosco interior.
codos de unión, que son abocinados a 45 grados, a rosca exterior, ANTP, campana niple. Campana niple abocinado a 45 grados, a rosca interior, niple terminal abocinado a 45 grados, a rosca exterior, niple unión abocinado de 45 grados, T unión abocinado a 45 grados, a rosca exterior, y tipos de tuercas, que son tuerca crónica corta, tuerca crónica reducida, pigtail, tuerca invertida, punta pol tuerca, y tuerca izquierda para pigtail, y ya. Los tipos de válvulas que se utilizan son las válvulas de aguja, de flare a flare, válvula de aguja, flare a hembra, válvula de aguja, flare a macho, válvula de cilindro para gas, válvula de paso, flare a flare, válvula de paso, flare a NPT macho, válvula de invierno, flare macho a hembra, válvula de paso, flare a compresión, válvula de paso, comprensión a comprensión. Ok, para todo ese tipo de tuberías existen herramientas que pueden ser, bueno, van desde las más comunes como son las llaves ajustables, llaves de tubería, sierra, juego de soplete, cortador de caño y tuberías, dobladora de tubería, cinta teflón y bueno, existen un buen de herramientas, pero estas son las más comunes en utilizar en ese tipo de tuberías. Generalmente las herramientas pues, nos van a servir para el tipo de tubería que vamos a trabajar. No todas se trabajan de la misma forma, pero estas son las herramientas más comunes. La siguiente, por favor. Bien, para todo esto, como bien mis compañeros lo estaban mencionando, existe una norma en cuestión a calidad del tipo de material que se está empleando. Pero para ello hay una reglamentación en el cual nos dice que el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad PEC establece la metodología para determinar el grado de cumplimiento de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural con la norma oficial mexicana, la NOM-002 SECRET 2010. Pues básicamente esta reglamentación tiene como objetivo pues establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben de cumplirse en el diseño, en el tipo de material, como bien lo mencionaban mis compañeros, pues hay materiales de cobre delgado, de cobre grueso, galvanizados, entre algunos otros que se deben de considerar de acuerdo al tipo de construcción que nosotros vamos a emplear. Igual en su instalación, deben de tener también pruebas de hermeticidad, operación, mantenimiento y seguridad de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural. Estas bien pueden ser expuestas o pueden ser subterráneas, siempre y cuando se agregue con un recubrimiento en el cual inclusive quede una señalética para en futuras construcciones pues no se vean afectadas o bueno, no provoque un incidente. La siguiente, por favor. Bueno, esta norma pues tiene como, es aplicable para las instalaciones de aprovechamiento que conduzcan gas natural desde la salida del medidor a una estación de regularización y medición. Hasta la válvula de seccionamiento anterior a cada uno de los aparatos de consumo se debe de llevar un buen manejo, un buen procedimiento para que pues todo esto quede muy bien establecido, quede muy bien instalado, no haya ningún defecto. Inclusive este tipo de normas las tiene que seguir Protección Civil hoy últimamente en la revisión de establecimientos, en la revisión de las construcciones, pues tienen que someter
a cierto proceso en el cual inclusive pues piden el tipo de color de pinturas que deben de tener las tuberías para señalar si es gas, si es agua o algún otro tipo de conducción. En este caso, pues la medida oficial pues sigue siendo la número 004, pero pues en este caso tenemos que debemos de saber qué tipo de materiales y de qué forma se aplica. La instalación tiene que ser de forma que sea entendible a cualquiera que quiera llegar a hacer una modificación o reparar una avería, debe de conocer todo esto. Entonces las medidas que se establecen o las normas que están proyectadas están guiadas para que pues se haga un buen proceso y no se lleguen a los incidentes. La siguiente, por favor. Bueno, las características que deben incluir la instalación de gas como base en la norma 002 SECRET 2003, pues nos habla que pues si se va a exponer, pues tiene que ser con una instalación y las herramientas necesarias en la cual tienen que estar pues, algunos taquetes, algún tipo de color que generalmente se pintan, si es cobre se debe de pintar de color amarillo, señalándolo que es gas. Al igual que si se hiciera subterránea, pues nos establece que debe de haber un mínimo de 15 centímetros y pues esta debe ser colocada dentro de un tubo de conduit, que es un tubo color verde más o menos, y pues bueno, también además de eso debemos de colocar una señalética que nos indique sobre qué línea pasa esa conducción para evitar nuevamente los futuros riesgos. Cabe mencionar que pues cada tipo de material pues tiene un nivel de resistencia, un nivel de presión, que pues en este caso si no manejamos los tipos de el material adecuado pues podemos provocar un accidente bastante grave, puesto que a veces por cuestión de economía sabemos que si trabajamos el cobre pues dependiendo del calibre pues nos va a salir más caro, pero eso tiene que ver mucho con la seguridad, ya que si empleamos material barato en una conducción de presión alta, pues obviamente vamos a provocar un accidente grave y pues problemas mayores. Entonces, esas son las normas que debemos de seguir y pues bueno, los tipos de calibres de las tuberías y pues básicamente toda nuestra exposición que va de acuerdo a las tuberías de gas LP. ¿Eso sería todo, jóvenes? Sí, que Sí, o lo hago más, pues nosotros vamos a hablar sobre, pues igual las instalaciones. Existe una norma importante para las tuberías que depende igual de los colores, señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos. Bueno, pues antes que nada, pues vamos a hablar sobre las tuberías. Una función de transportar agua y otros fluidos. Diferentes materiales dependiendo de las técnicas a usar, los recursos económicos y los proyectos que vayamos a ejecutar. Las tuberías de plástico. Las más comunes son las PAD, que el polietileno es el plástico más popular del mundo. Es un polímero resultado de la polimerización del etileno. Se maneja en medidas de diámetro en pulgadas. Existen desde un medio hasta 36 pulgadas. La longitud depende del diámetro de 6 a 12 metros. Bueno, pues sus usos. Se pueden llegar a usar en la energía eléctrica, en agua potable, en el drenaje, gas natural, telecomunicaciones, minería y para el agua fría. En las imágenes encontré de algunas menos de la energía eléctrica, pero ahí podemos ver igual
que van variando, depende, bueno, cada una es para una función distinta. Por ejemplo, la primera es del agua potable, que que depende en lo que lo vayamos a ocupar, pues es la dimensión. Por ejemplo, las del drenaje, que son las segundas sería la primera del lado derecho. El tamaño suele ser pues un poco más grande, ya que igual pasan pues muchos desechos. Las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es que son herméticas, resistencias a la corrosión y abrasión, vida útil de 50 años, tiene una flexibilidad en sismos, puede curvarse reduciendo accesorios o acoples extra, compatibilidad de conexión a través de adaptadores, eso los vamos a ver más adelante, PVC, hierro dúctil, hierro fundido, acero, etc. Y las desventajas, mayor costo a partir de ciertos diámetros y piezas especiales. Requiere de equipo especial y calificado para hacer la termofusión. La presión puede variar al alterarse la T exterior y es susceptible al aplastamiento. Y no cambia. Ahí está. El corrugado. Se reemplaza la tubería común por el corrugado por sus propiedades mecánicas, químicas y su manejo. Las medidas van de las 4 hasta las 60 pulgadas, como podemos ver en las imágenes. Igual depende del uso que se le vaya a dar, pues es el tamaño que uno va a, pues a ocupar. Las ventajas y las desventajas es la ventaja en la resistencia estructural. Resiste alturas de relleno de más de 30 metros. No se agrieta ni se rompe durante la instalación. Resiste temperaturas bajo cero y el peso liviano de 50-70% menos que tuberías regulares. La desventaja de estas es que requiere de un equipo especial y calificado para hacer la termofusión. Las tuberías de PVC son de polímero termoplástico de origen petroquímico. Cumple con rangos de temperatura, presión y diámetro necesarios en procesos químicos e industriales. En el uso hidráulico se utiliza en líneas de conducción y distribución de ciudades, pueblos, ranchos e industrias. Existen diámetros de media a 16 pulgadas. Por su presión máxima se clasifican de 5, 7, 10 y 14. No se usa para el agua caliente. Los tipos, existe la cédula de 80, se fabrican en sistema inglés, conectados, lisos, terminaciones piden sus dos extremos. Se puede hacer rosca para unirse con conexiones roscadas. Tiene una gran resistencia a las temperaturas muy altas. Cédula de 40. Se fabrica en sistema inglés en diámetro de media hasta 6 pulgadas y se suministra con un extremo abocinado para cementar, ahorrándose así un cable para su instalación. Cementar R de 26. Se fabrica sistema inglés, cuenta con un abocinado en un extremo de la tubería y el otro extremo es espiga. Campana y anillo. Sistema métrico, clase 5, 7 y 10. Sus fabricaciones de campana tipo Rieber o tipo Anger. Es uno de sus extremos, es terminación espiga y el color es blanca. Y la Cementer
RD 26, 41 y 32.5, campana y anillo. Se fabrica el sistema inglés, su fabricación de campana tipo Rieber. El color es blanco en la tubería nacional y azul en la tubería de importación. Ahora le toca a mi compañera Angélica. Bueno, tuberías plásticas PVC sanitaria. Se utiliza para conducciones de aguas negras sin presión. También se emplea dentro de viviendas y edificaciones. Siguiente, por favor. Tuberías plásticas PVC sanitarias tipos. Tubería sanitaria cementar. Tiene extremos lisos y conexiones con casquillos o boquillas para su unión utilizando cemento y limpiador. La tubería sanitaria multicampana tiene extremos lisos y conexiones inyectadas con campanas en todos sus extremos. El anillo viene integrado en cada campana y está prelubricado, y las uniones entre conexiones y tubos se realizan sin necesidad de acampanar tubos en obras o utilizar coples, y tampoco se utiliza cemento. Tuberías plásticas CPVC consiste en un plástico rígido y económico diseñado para soportar las temperaturas y presiones altas. Se utilizan en tuberías de suministro de agua fría y caliente hasta 82. Se unen mediante piezas de plástico y pegamento de solvente, ideal para instalaciones dentro de casas y edificaciones, ya que sustituye la tubería y conexiones de cobre. Tubería plástica PET alternativa al PVC y CPVC o tubo de cobre. Se fabrica desde 1/4 hasta 32 de diámetro, 4 veces más liviano que el cobre, flexible y duradero, resistente a roturas por congelamiento, ya que se expande al congelarse. Se dobla fácilmente, por lo que requiere menos conexiones en menos tiempo de instalación. ¿Puedes pasarlo, por favor? Ahí ya me toca a mí, ¿no? ¿O no? No sé si... creo que te toca a ti. Ok. Las tuberías de acero son... Bueno, los aceros son aleaciones de hierro-carbono aptas para ser deformadas en frío y caliente. Tienen un gran uso industrial por su alta resistencia en la contención de fluidos, presión y dureza. Son denominadas por su diámetro nominal en milímetros o pulgadas. Puedes pasar la otra. Está la tubería de acero al carbón, que se usa en aplicaciones industriales, ya que maneja fluidos abrasivos y corrosivos. Se utiliza en la construcción de ductos de agua, dentro de las viviendas para la conexión de agua y gas. Tiene alta resistencia, maleabilidad y bajo costo. Existen 2 tipos de acero al carbón, uno que es con costura y acero al carbón que es sin costura. Y ambos sirven para utilizar líquidos o fluidos en frío y caliente. Está la de acero inoxidable, que es empleada donde se encuentran fluidos corrosivos abrasivos que un tubo de carbono no soporta. Tiene importancia en entornos alimenticios, farmacéuticos o médicos, ya que proporcionan un acabado higiénico. Existen 3 tipos diferentes, que es el acero inoxidable con costura, acero inoxidable sin costura y acero inoxidable sanitario. Es magnífico para el transporte de agua fría y caliente y tiene resistencia mecánica y ductilidad. Está la tubería de acero,
que se recomienda su uso cuando existen grandes caudales y grandes diámetros. No se recomienda para conducir agua caliente, ya que se puede oxidar y altera la potabilidad del agua. Es un material difícil de trabajar. ¿Qué dice? Pérdidas de cargas grandes. Su instalación es más compleja y la mano de obra es más cara. La tubería de cobre. El cobre resiste la corrosión siendo útil y duradero. Posee cantidades de fósforo residual que facilita el proceso de soldado. Tiene mejores características de ductilidad, maleabilidad y corrosión. Aguanta las heladas sin reventarse la tubería y es de las opciones más populares para el agua caliente en el hogar, pues conduce bien el calor, mantiene temperatura y dificulta el crecimiento bacteriano en su interior. El problema es que si el agua es muy ácida o muy alcalina, en un futuro habrá corrosión del metal. Tuberías de cobre. Tubo rígido tipo M, que es fabricado con longitudes estándar de 6 a 10 metros, con diámetros nominales de 3/8 de pulgada y hasta 2 pulgadas. Conduce agua fría y agua caliente en casas de interés social, casas de interés medio, edificios habitacionales y edificios comerciales. Está el tubo rígido tipo L, fabricado en longitudes de 6 a 10 metros y en rollos de 15 metros de color azul. Conduce agua fría y caliente en hoteles, clínicas y hospitales, donde las presiones de trabajo y temperatura son más elevadas. Sirven para instalaciones de gas natural y LP, calefacción, refrigeración, oxígeno, tomas de domiciliarias, etc. Perdón. Tubo rígido. Sí, no sé si eso le tocó todavía a Cindy o ya es otro. Ya es otro. No, sí, porque me dijo que se salió. Tubo rígido tipo K se emplea para instalaciones industriales y se caracteriza por tener gran resistencia a las altas presiones, de color verde, espesor y diámetro más grande y grueso. Es para instalaciones tipo industrial, conduciendo líquidos y gases en condiciones más severas de presión y temperatura. Tubo flexible tipo L, tomas domiciliarias de aguas potable, instalaciones de gas natural y LP, aire y acondicionado, refrigeración, oxígeno, óxido nitroso, entre otros. Los ¿Cindy, accesorios. ¿vas a continuar? Bridas se usan para conectar tuberías con equipos, bombas, intercambiadores de calor, calderas, tanques, etc. La unión se hace por medio de dos bridas, en la cual una pertenece a la tubería y la otra al equipo o accesorio a ser conectado. Una ventaja es que permite el rápido montaje y desmontaje. Siguiente, por favor. Accesorios que se usan en la junta de tuberías entre bridas para bloquear fluidos en las líneas. Equipos con un fin determinado. Hay tres tipos. Un plano circular con ningún mango. Figuran 8 brisas terminales o sólidas. Siguiente, por favor. Ya la cambié.
Son accesorios de forma curva que se usan para cambiar la dirección del flujo de la línea de tubería. Existen los codos estándar que vienen listos y son fundidos en una sola pieza con características específicas de 45, 90 y 80 grados. El procedimiento que se emplea para pegar un codo con un tubo puede ser soldable, a tope, roscable y emputible. Son no sé cuál es. Accesorios, accesorios que se fabrican diferentes tipos de materiales, aleaciones, diámetros y se utilizan para efectuar fabricando en líneas de tubería. Tipos de diámetros iguales o T recta reductora con dos oficios de igual diámetro y uno desigual. Reducción son accesorios de forma cónica fabricados de diversos materiales y aleaciones. Se usan para disminuir el volumen del fluido a través de la línea de tubería. Los tipos son estándar concéntrica, accesorios reductores, usando para disminuir el caudal del fluido aumentado velocidad y manteniendo su eje. Estándar excéntrica, accesorio reductor usando para disminuir el caudal del fluido aumentado velocidad pero perdiendo su eje. Su reducción, ¿cuál? Válvulas, accesorios que se utilizan para regular y controlar el fluido de una tubería. Este proceso puede ser desde cero, válvula totalmente cerrada, hasta el flujo, que es la válvula totalmente abierta. Tipos de válvula: la válvula de globo, la válvula en ángulo, válvula de 3 vías, la válvula de bolas y la válvula de flujo axial. Tipos de válvulas: la válvula de jaula, la válvula de compuerta, válvula de en Y, la válvula Saunders, válvula de comprensión y la válvula de mariposa. Los tapones, accesorios usados para bloquear o impedir el pase o salida del flujo en un momento determinado. Los tipos son según su forma de instalación, puede ser macho y hembra. Creo que le toca a mi compañera Cindy. Sí. Bueno, las uniones son los mecanismos para unir las partes de una instalación, normalmente tuberías con accesorios o válvulas. Hay diferentes tipos que serían las roscas cónicas, que realizan una unión mecánica, producen un sello y retiene presiones. Roscas cilíndricas, el sellado se realiza externamente mediante uso de arandelas de sello o juntas plásticas. Uniones bridadas, une dos componentes de un sistema de conducción, puede ser desmontado sin destrucción. Uniones soldadas, que se requiere que sean desarmadas las válvulas antes de soldarlas. Uniones a compresión, que son uniones donde la retención se realiza por una pieza que oprime al tubo en su entorno o periferia sin deformarlo. Y uniones abocardadas, que es una unión metálica, presión en la cual se realiza un ensanchamiento cónico en el extremo del tubo. Se realizan en tubos de acero, al carbono o cobre. Y bueno, eso fue toda nuestra exposición. La norma que decía Fer al inicio de la exposición, bueno, tiene por objeto establecer diferentes colores y señales para la seguridad e higiene. Esa norma se aplica en todos los centros de trabajo
y nos ayuda a identificar qué tipos de fluidos pasan en ciertas tuberías para así evitar riesgos de algunos fluidos que no sean, pues, no sé cómo decirlo, que sean los incorrectos en ciertos casos que se tenga que hacer alguna corrección. Y esa fue toda nuestra exposición. Excelente, jóvenes. Nosotros nos tocó, buenas noches, sí, que nosotros nos tocó instalaciones sanitarias. Mi equipo está integrado por Jesús Vicente, Luis Alejandro y Rodrigo Fermín. Instalación sanitaria. Las instalaciones sanitarias son todo el conjunto de tuberías de agua fría, agua caliente, desagües, ventilaciones, cajas de registros, aparatos sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y eliminarla a través de los desagües. ¿Qué se hace en una instalación sanitaria? Las instalaciones sanitarias tienen por objeto retirar en forma segura las aguas negras y pluviales de las construcciones, además de establecer trampas hidráulicas para evitar que los gases o malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general. Estas trampas hidráulicas se instalan en los desagües de los muebles sanitarios y las coladeras para evitar que los gases salgan al exterior. Sus partes interiores no deben tener rugosidades debido a que se puedan retener residuos evacuados por aguas ya usadas. Y lleva un plano de instalación sanitaria. El plano de instalación sanitaria es la presentación gráfica del desarrollo de redes de agua, desagües o aguas servidas, aguas lluvias o válvulas accesorios. Y aquí sigue mi compañero Jesús Vicente. Características que deben cumplir una instalación sanitaria. El diseño de la instalación sanitaria está en función del gasto y la presión de descarga de cada mueble. Para el buen funcionamiento en una instalación sanitaria, es necesario cumplir con los siguientes requisitos que pone las normas técnicas complementarias de instalación hidráulica. Inciso A, materiales en los cuartos sanitarios. Los cuartos sanitarios deberán tener pisos, muros impermeables y antiderrapantes. Inciso B, canalizaciones. El material para las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán ser de fierro galvanizado, PVC o cualquier material que aprueben las autoridades competentes o se dicten en la norma. La siguiente, por favor. Descargas. Las fosas sépticas solo se descargarán aguas negras que provengan de excusados y mingitorios. La descarga de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o terrenos de oxidación deberán contar con trampas de grasas. El material de la tubería para el desalojo de aguas residuales podrán ser de concreto, PVC o fierro negro. Las bajadas de aguas pluviales y servidas siempre descargarán a un requisito rompedor de presión. Es recomendable que exista una instalación para aguas residuales y otra para disponer aguas pluviales. Los registros. Coladeras con diámetro mayor a 50 milímetros se usarán niples de fierro galvanizado y los tubos horizontales o verticales que forman la red de desagüe serán de fierro fundido.
con pendiente de 2%. En zonas externas o en planta baja se colocarán registros a cada 10 metros cuando se tenga tubería de 15 centímetros de diámetro. A cada 20 metros para tubos de 20 centímetros, a cada 30 metros para tubos de 25 centímetros y a cada 40 metros para tubos mayores. Siguiente. Elementos de una instalación sanitaria y sus características. El diseño de instalación está en función de tipo de inmueble, ya sea de uso privado o público. Sin embargo, podemos pensar e imaginar que constan de los siguientes elementos. Acometida. La canalización que une la red interior con el alcantarillado de la red municipal puede ser de tubo de fierro, cemento, de fundición u otro material. La acometida suele tener una pendiente de 2% y no menos de 10% de diámetro según el tipo de material. El propósito de este es suponer un cierre hidráulico a la entrada de gases procedentes del alcantarillado en las canalizaciones domiciliarias, como lo vemos en la imagen de la acometida del interior de una edificación hacia la red de drenaje. La siguiente, por favor. Albañal. Este es el conducto horizontal en el cual desembocan los bajantes. Se deben emplear para este tubo de fundición. Además debe tener una pendiente de 2% como mínimo y empalmarse directamente con la acometida. Conductos de ventilación. Cabe señalar que existen 3 tipos de ventilación para la canalización de muebles, que es la ventilación primaria. La ventilación general de la instalación sanitaria tiene por objeto dar entrada al aire exterior en el sistema de evacuación para facilitar la circulación en el mismo y procurar una salida a los gases por encima del techo. La ventilación secundaria. Ventilación a los ramales, a los muebles de baño, tiene por objeto facilitar la circulación del agua de manera eficiente. Doble ventilación. Combinación de la ventilación primaria y secundaria. Siguiente. Bajadas de aguas negras y servidas. Se cumplen generalmente los tubos de hierro fundido, cobre, acero galvanizado, entre otros. Canalización de los muebles. La canalización entre muebles y bajadas de aguas negras puede ser de fundición, latón, cobre o acero galvanizado. Se empalman al sifón de cada mueble y tienen una pendiente de 1 a 4%. Los ramales de ventilación deben dotarse de pendiente para que las contenciones vuelvan al ramal del mueble, como estamos viendo en el ramal del lavabo hacia la bajada de aguas negras. La siguiente. Aquí un ejemplo de la conexión entre muebles de baños, tubo de ventilación y bajadas de aguas negras. La siguiente. Aquí tenemos un corte de instalación de un excusado y un corte de instalación de un lavabo. Siguiente, por favor. Siguiente. Sifones. Los sifones están clasificados en tipo S, tipo P, Y, con lo muestra en la figura. Cuando este sea más profundo, cuando más profundo es el cierre del sifón, más resistente es a la succión. Desagüe de patios. Estos desagües se conducen al alcantarillado en las instalaciones urbanas, pero en el campo pueden ser conocidas
a pozos secos. Cuando se conectan al alcantarillado deben estar provistos de sifones de al menos 7.5 centímetros de diámetro con registros. Siguiente. Bajadas de aguas pluviales. Pueden instalarse dentro o fuera del muro de edificación. Las bajadas pueden ser de fundición, hierro forjado o acero, como los de aguas sucias, conjuntas, roscadas o calafateadas, impermeables al aire y al agua. Estas están normalmente provistas de sifones en sus extremos inferiores antes de su empalme al bañar. Registros. En el fondo de la caja de registros se hace una plantilla de cedacería de un tabique de 5 centímetros de espesor, pegada una mezcla hidratada y arena. Para las pendientes de desagüe, asimismo debe construirse un canal sobre el piso del registro con dirección al desagüe para orientar la salida de las aguas. Siguiente. Aquí una imagen de los elementos de una instalación sanitaria dentro de una edificación. La siguiente. Ahora le toca explicar a mi compañero Guadalupe. Perfecto, entonces. Funciones de la ventilación en la instalación sanitaria. Equilibran las precisiones en ambos lados de las obturadores o trampas hidráulicas, evitando la anulación de su efecto. Hay dos tipos de válvula. La primera es la válvula abierta. El aire entra en el interior de la instalación de saneamiento y equilibra las depresiones producidas por el uso de los aparatos sanitarios. La válvula cerrada. Una vez equilibrada las precisiones, la válvula se cierra e impide la salida de malos olores al exterior. Evitan el peligro de presiones o sobrepresiones que pueden aspirar el agua de los obturadores hacia las bajadas de aguas negras o expulsarlas dentro del local. Funciones de ventilación en la instalación sanitaria. Al evitar la anulación del efecto de los obturadores o trampas hidráulicas, impiden la entrada de los gases a las habitaciones, como podemos observar ahí en la imagen. Impiden cierto modo de la corrosión de los elementos que integran las instalaciones sanitarias al introducir en forma permanente aire fresco que ayuda a diluir los gases. ¿Cómo funciona una válvula? Las válvulas de aireación se abren y facilitan la entrada del aire del exterior cuando se produce una depresión en la instalación a causa de la descarga de los elementos sanitarios. La finalidad de una válvula de aireación es equilibrar la precisión y evitar el desafinamiento de los aparatos sanitarios, es decir, la pérdida de volumen del agua del sifón. Las tuberías de uso común que se utilizan son de barrio vitrificado, de cobre tipo DWB, de fierro fundido, galvanizada, de PVC, de plomo. Tuberías de plástico, tuberías de PVC, tuberías de polietileno y tuberías de CPVC, tuberías de plástico AB y S. Tuberías de plásticos multicapa MC,
tuberías de polibutileno, tubos de polipropileno, tuberías de plásticos de 20 y de 10 y de 16. En las instalaciones sanitarias, los cambios de dirección, y como podemos observar, hay codos de Y, hay codos T, codos de 45, codos de 90, hay reductor. Las T nunca deben usarse en conductos de agua sucia, solo en tubos de ventilación. Codo reductor, tapón macho, tapón hembra y unión. Y ahí sigue mi compañero Jesús Vicente. Bueno, le tocaba a Rodrigo, pero como dice que no funciona, voy a entender bien. Las instalaciones de agua potable domiciliaria comprende las redes que dotarán la vivienda de aguas potable fría y caliente, la red de incendios, red de riego y otros. La red de agua potable, que comprende las tuberías con sus diferentes diámetros, piezas especiales, medidores, etc. El proyectista deberá primero alimentar o dotar de agua el calenfón, que es el artefacto que requiere de una mayor presión para su funcionamiento. Siguiente. Cálculos de las redes de agua, de distribución de agua. El método más utilizado para el cálculo de las redes de distribución interior de agua es el método de Roy B. Hunter, o de los gastos probables. Este método se basa en la aplicación de la teoría de las probabilidades para el cálculo de la teoría de las de los gastos. Específicamente consiste en asegurar a cada aparato sanitario un número de gasto determinadas experimentalmente. La unidad de gasto es la que corresponde a la descarga de un lavatorio común que tiene una capacidad de un pie, el cual descarga en un minuto. Es el valor adimensional. Este método considera que cuando mayor es el número de aparatos sanitarios, la proporción de usos simultáneos disminuye, por lo que cualquier gasto adicional que sobrecargue el sistema rara vez se notará. Lo siguiente. Alcantarillado. Las instalaciones de alcantarillado comprenden la red primaria, la secundaria y la red de ventilación. La red primaria es la que recibe las aguas negras provenientes de WC, la platos. La red de secundaria es la que recibe las aguas grises provenientes de baño, tina, baño, ducha, lavatorios, y la red de ventilación es aquella que ventila la red primaria para evitar efectos de jeringa. Todas estas redes deberán respetar y cumplir según la norma y ubicación un mínimo de pendiente para su libre evacuación hacia las cámaras de alcantarillado. Siguiente. Hay algunas imágenes de lo que dije hace rato. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La importancia de instalaciones sanitarias. El acceso de agua y saneamiento es un derecho humano
Y la red sanitaria, es decir, el conjunto de tuberías que permiten el ingreso y salida de agua potable y residual, está necesaria en toda vivienda, como un muro de concreto reforzado. Son estas instalaciones sanitarias en edificaciones bien realizadas las que garantizan un buen funcionamiento y durabilidad del sistema durante muchos años. La que sigue. La que sigue. Ya es todo. Esto Ya es es todo, todo, Inge. Inge. Perfecto, jóvenes.